Aquí la profesora Roselyn Alicea nuevamente con ustedes. Este es el segmento número 3 de la clase número 6 con el tema de antropología física. Voy entonces a compartir pantalla para entonces continuar con la próxima área más específica de estudio, que es la primatología. Recuerden que esta es la segunda área más específica de estudio de la antropología física. ¿Okay? En la primatología, el concepto, ¿verdad?, se explica por sí solo. La primatología se va a encargar de estudiar a los primates, ¿verdad? Por lo tanto, ellos van a estudiar las diferencias y las similitudes que existen, las diferencias, perdón, y las similitudes fisiológicas que existen entre los grandes simios, como son los gorilas, los chimpancés, los orangutanes, los gibones y los siamán, con los seres humanos, ¿ok? Ese es el primordial interés de los primatólogos, estudiar esas similitudes que existen entre esos grandes simios y los seres humanos. Vamos a ver un ejemplo que ellos nos dan, ¿verdad? De esos estudios que ellos han realizado. Por ejemplo, los gibones y los siamáns tienen, ¿verdad?, esa similitud con los seres humanos en que forman parejas permanentes y viven en grupos primarios hasta la adolescencia y se alejan en busca de pareja. Grupos primarios se refieren a la familia. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de un gibón. ¿Ok? Ahí lo vemos, lo pueden ver. Están los gibones. Hay una foto de un siamán. Vamos a ver otro ejemplo sobre los gorilas. Dice, viven en grupos relativamente estables de 10 a 30 individuos con un macho adulto al mando. Este tipo de familia, ¿verdad?, extendida, esto lo podemos ver ya en décadas, ¿verdad?, pasadas, en donde pues las familias eran numerosas. Por ejemplo, mi abuela tuvo 15 y yo estoy segura que sus abuelos también tuvieron 15, 10, 12 hijos, y las familias eran numerosas, ¿ok? Que ahí siempre quien estaba al mando era, ¿verdad?, el hombre, ¿ok? Pues esa similitud la tenemos con los gorilas, o los gorilas las tienen con nosotros. Aquí está, ¿verdad?, la foto del gorila. Otro ejemplo, ¿verdad?, están los chimpancés. Los chimpancés se saludan con gestos faciales y manuales y alaridos. Cuando decimos alaridos, se refiere a gritos de alegría cuando se encuentran en su recorrido. Cuando yo escucho esto, me acuerdo de los estudiantes cuando tomamos las clases presenciales en el instituto, que se saludaban de lejos, se reían, se abrazaban y demás. Los chimpancés se dice que es lo más similar al ser humano, es lo más similar al ser humano. Ahí vemos algunos gestos faciales. Aquí también lo podemos ver, que está así como que asustadito, ¿verdad? Se dicen que los chimpancés, ¿verdad?, ellos logran comunicarse, obviamente si les enseñan, a través del lenguaje de señas. Ellos se dice que son excelentes mecánicos industriales porque ellos por lo común comen como unas hormiguitas y no siempre ellos pueden llegar hasta donde ellas están. Por lo tanto, ellos desprenden las ramas, ¿ve? Que aquí les muestro una ramita, desprenden las ramas, les sacan todas las hojas las utilizan para secarse. Si llueve y se mojan, ellos se secan con las hojas, y luego utilizan, ¿verdad?, ese stick, ese palito, ellos lo utilizan para llegar a las hormigas, y de ahí, cuando ya se suben, pues ellos se las van comiendo de ese, ¿verdad?, de ese palito. Ellos les enseñan también a utilizar el teclado de la computadora y también aprenden a utilizarlo. Por lo tanto, se dice que, ¿verdad?, es lo más similar al ser humano. Vamos entonces a la última área más específica de estudio, que son los estudios de variación fisiológica. En los estudios de variación fisiológica, tanto los antropólogos como otros científicos van a relacionar, ¿verdad?, varios factores. Número 1, los patrones nutricionales, ¿ok? O sea, que esas agrupaciones, ¿verdad?, de nuestros antepasados más remotos, que consumían. ¿Okay? Eso se refiere a los patrones nutricionales. Van a estudiar la cultura, cómo era su estilo de vida, a qué se dedicaban, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran los rituales que ellos practicaban.
Número 3, la distribución poblacional. ¿Dónde esas agrupaciones vivían? Vivían en la altura, vivían en la llanura, cerca de los cuerpos de agua. Y bien importante, ellos van a estudiar el efecto que tuvo el ambiente físico, ¿verdad? Que lo que lo rodeaba, el efecto del ambiente en el desarrollo de ese organismo a corto y a largo plazo. ¿Ok? Nosotros a través de la historia, cuando ustedes continúen estudiando, si así lo deciden, en cursos como Civilizaciones de Occidente se estudian las distintas especies que existieron, ¿ok? ¿Verdad? Entonces vemos que estas especies, como por ejemplo los neandertales en Alemania, los Homo erectus, los que lograron caminar de forma bípeda, los Homo habilis, cómo estas especies, ¿verdad?, tenían distintas características eh, físicas, ¿ok? Y esas características, esas distintas características físicas que nosotros vemos, se deben a estos factores. ¿Qué ellos consumían? Ya nosotros sabemos hoy día que una mala alimentación puede provocar en un feto que esté en desarrollo, puede provocar malformaciones, que el cerebro no se desarrolle bien, que si la mujer embarazada no toma ácido fólico, puede tener después algunos daños en el cerebro de ese feto o impedir el desarrollo de ese cerebro en óptimas condiciones. ¿Ok? Por lo tanto, como esa nutrición que ellos tuvieron provocó que ellos fuesen así como eran. Algunos eran pequeños, algunos no lograron hablar, otros lograron balbucear, ¿verdad? Otros eran de pelvis ancha o de cabeza pequeña, ¿verdad? Esa diferencia en esos aspectos físicos pues se deben a estos, ¿verdad? Estos factores que yo le acabo de mencionar, patrones nutricionales, la cultura, los rituales. Ellos, ¿verdad? Muchas veces practicaron rituales insalubres que hoy día nosotros vemos actualmente en América del Sur, en diferentes partes del mundo, vemos todavía comunidades de aborígenes que practican unos rituales que son insalubres. ¿Cómo esos rituales afectan el organismo, el desarrollo de ese organismo a corto y a largo plazo? Vamos a ver un ejemplo. Situación número 1. El ser humano se expone a la sequía o a la inundación. O sea, si una agrupación de seres humanos, vamos a suponer los hombres que vivían en las cavernas, ¿ok? Si se exponía a mucho tiempo, a un tiempo prolongado de sequía o de inundación, ¿cuál pudieron haber sido los efectos a corto plazo? Pues esa familia pudo haber padecido de hambre, y si padecen de hambre, pues o mueren o sufren daños mentales o simplemente quedan subdesarrollados físicamente y por eso no logran hablar, ¿verdad? Y demás. Efectos a largo plazo, pues puede ser ¿verdad? Que esa comunidad, esa agrupación se elimine por completo, ¿ok? Porque no van a poder sobrevivir. Por ejemplo, eh, hay una inundación, no deja de llover, lluvias continuas, ¿ok? Ellos quizás cazaron a un mamut, ¿ok? Ese mamut va a permanecer ahí afuera por tiempo prolongado hasta que baje los niveles del agua y luego que baje los niveles del agua, pues entonces ellos pueden salir a consumir esa carne que ya nosotros sabemos que está en estado de putrefacción. ¿Ok? Por lo tanto, eso provoca daños en el organismo, hasta que envenenamiento y así sucesivamente. Estos son factores que explican esas características, ¿verdad? De esas especies que existieron a través del tiempo. Okay, vamos a ver otra situación. Una comunidad, una sociedad que vive a una altitud significativa. Okay, pues eso implica que tienen que caminar mucho para lograr conseguir agua, alimento, etcétera, etcétera, o para trasladarse de un lugar a otro. Un efecto a largo plazo puede ser el agrandamiento de los pulmones y puede ser también el alargamiento de la nariz para poder subsistir, para poder a esa altura poder conseguir ese oxígeno para poder respirar. ¿Okay?
Y esto también lo vemos hoy día en lugares que están, ¿verdad? O sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar, como las personas, ¿verdad? O son bien altas o son bien pequeñitas, ¿verdad? Que son factores que influyen ¿verdad? En esas características físicas del ser humano. Otro aspecto que se estudia en la variación fisiológica es la capacidad cultural que tienen esas comunidades para atender situaciones inusuales como el albinismo o el nacimiento de mellizos. ¿Okay? Hay comunidades que a los albinos, pues ellos los rechazaban o inclusive o eran reconocidos, ¿verdad? Dependiendo de la comunidad, dependiendo de la agrupación. ¿Ok? Y esto permea en la actualidad, porque por ejemplo en la India, cuando llegan las campañas eh, políticas, ¿verdad? A los albinos, casi siempre los llevan a un refugio. ¿Por qué? Porque los albinos son vistos y son cazados para hacer amuletos de la buena suerte. ¿Ok? Ellos los recogen en un refugio para protegerlos. ¿Por qué? Porque ellos son vistos en ciertas comunidades de la India como, como seres divinos, seres distintos. Y muchas veces los cazan y los desmembran para hacer amuletos, para hacer porciones, para la buena suerte. ¿Ok? Casi siempre ocurre eso en las campañas publicitarias, políticas, en las campañas políticas. Pues hay comunidades que los rechazan porque piensan que son seres malignos, como hay comunidades que todo lo contrario los enaltecen e inclusive hasta los cazan. ¿Ok? Otro ejemplo que les iba a dar ahorita, que llegó a mi mente, lo es, por ejemplo, que en tiempos remotos las personas que tenían discapacidad, pues también eran muchas veces consideradas como seres que están poseídos por seres malignos, por lo tanto la comunidad, la agrupación los abandonaba. Yo le estoy hablando de tiempos remotos de nuestros antepasados, pero en la actualidad hay comunidades de aborígenes que aún siguen practicando esto. ¿Ok? Ellos lo ven como les indiqué, como seres que están poseídos, no sé si le dan un ataque epiléptico, padece de alguna discapacidad, que no es normal a ellos, o sea, no es común a ellos. Por lo tanto, los abandonan, los dejan ¿verdad? Abandonados y ellos siguen su paso y ahí pues los animales se los comen y así sucesivamente. Otro ejemplo que les puedo dar para culminar ya con la clase es el nacimiento de mellizos. También los nacimientos de mellizos, pues en algunos lugares son vistos como una bondad, en otros lugares se requiere el abandono del miembro más débil, o por lo menos del miembro que ellos consideran es el más débil. O en caso de que fuesen, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Pues casi siempre eliminaban a la hembra, a la criatura, porque era considerada como que ella es la que menos productiva va a ser, ¿ok? La que menos fuerza va a tener. Por lo tanto, nosotros necesitamos un hombre pues, que trabaje, que salga a buscar alimento, que case. ¿Ves? Esa era la mentalidad de ellos, ¿ok? Actualmente, lamentablemente, pues esa mentalidad permea todavía en muchas comunidades. Eh, eh, este, y como les indiqué, si por ejemplo la madre por ejemplo, de los hombres de las cavernas, si ellos requerían que la mamá saliera a buscar alimento y tenían solamente un bebé, muchas veces eliminaban a ese bebé porque no lo podían mantener, porque le ocupaba tiempo a la mamá y ellos tenían que salir a buscar alimento para poder subsistir. Eh, Ok, y pues nada, así mismo hay muchísimos otros, ¿verdad? Culturas actuales en donde pues la mujer es vista, ¿verdad? Es subestimada, lamentablemente, subestimada, ¿verdad? En comparación pues, con los hombres y demás. Nada, es importante, jóvenes, hasta aquí el material discutido en clase.
Es importante que estudien para la prueba número 2, que se aprendan bien las distintas perspectivas y a modo, ¿verdad? Para recapitular lo que acabamos de discutir, hoy comenzamos con la disciplina de antropología. En la disciplina de antropología estudiamos, vamos a pasar esto rapidito por aquí para que lo vean, estudiamos las áreas, las subdisciplinas de la antropología que son la antropología física, la antropología sociocultural y la antropología aplicada. Hoy solamente estudiamos la antropología física y sus áreas más específicas de estudio, que son la paleoantropología, la primatología y los estudios de variación fisiológica. Fuimos a través de cada una de ellas estudiando y dando ejemplos de verdad de qué es lo que se estudia en cada una de esas áreas más específicas de estudio. Pues nada, hasta aquí, ¿verdad? El segmento número 3 de la clase número 6. Por favor, jóvenes, bien importante que usted se ponga al día. Recuerde que nos están monitoreando constantemente. Si usted no demuestra actividad académica, progreso académico semanal, me cuestionan, me preguntan por qué este joven está inactivo en otras clases y por qué aquí en la suya aparece presente. Es bien importante que mostremos evidencia de que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Ok? Porque para eso nos matriculamos, ¿está bien? Así que nada, estudie, prepárese para la prueba de antropología física, cuídese mucho, ¿ok? Y que tengan un hermoso día y un hermoso fin de semana. Hasta aquí con ustedes. Se despide la profesora Rosalina Alicea. Cuídense mucho.